Pasear hoy por el barrio judío de algunas ciudades españolas es un viaje a un pasado olvidado. Han transcurrido 500 años desde que la comunidad judía tuvo que abandonar nuestro país. A todos aquellos que se vieron obligados a dejar su tierra se les conoce como sefardíes. En el corazón de Estambul hay una pequeña comunidad que lucha por proteger sus orígenes españoles. Conservan el mismo idioma de sus antepasados y mantienen vivos esos lazos con la que una vez fue su casa. Hoy muchos de ellos muestran con orgullo su nacionalidad española. ¿Empezó? Ok. Ok. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma y solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Ok. Cuando yo voy a España, y esto lo sentí la primera vez que me fui, era muchos años antes, me sentí como estaba en casa. Cuando vine a España, todas parecían a mi abuela, a mi madre, a mi tía. Esta parece a mi tía Rachel o esta parece a mi tío Salomón. Es por eso que los sefardíes en Turquía tenemos la misma sangre que los españoles, porque hemos salido del mismo país. Cuando vemos un español, decimos, este parece a un judío. El carácter se parece mucho. El carácter se parece mucho. Hablando con las manos así, gritando. El mismo cuerpo, la misma forma de vestir y la misma forma de caminar. Es muy familiar, si quieres, muy familiar. Era exactamente mi familia y mi pueblo. Hace más que 500 años que los judíos fueron expulsados de España. Ellos venían de todas las partes de la península ibérica y hablaban los dialectos de español de cada lugar que venían. Cuando vinieron al Imperio Otomano, todos estos dialectos se metieron en una caldera y se creó el judeo español o ladino. En España esto no se conoce, pero aún en unas familias, en unas casas en Estambul, se puede oír palabras o proverbios o dichas en español y aún se puede ver la influencia cultural. El sefardí judío siempre mantuvo ese idioma de donde salió de España. De que nací es que lo que oí en mi casa de mis parientes, de mi mamá, de mi papá, hablábamos solo ladino. Con mi madre el día entero hablamos ladino. Con el teléfono o bien cuando estamos juntos, todo en ladino. En casa hablamos en turco, la más parte, discusiones en ladino. El Amanecer es el único periódico que quedó en el mundo entero que es enteramente en judeo-español. Aquí estamos haciendo las páginas del Amanecer. La semana pasada salió el número 180. Estamos ahora preparando el número 181. Tenemos muchos escritores de Israel, de Francia, a veces de España. Yo siempre les digo, 500 máximo, porque si no, no cabe. Se enfadan. ¿Por qué no apareció mi artículo? Bueno, no cabió. Bueno, yo no voy a escribir más. Y debo
calmarlos, como nosotros decimos, afichugarlos. Cada sefardí o cada familia o cada pareja tiene una historia que es bueno descubrir. Sí, mira, Isaac, yo traigo el café turco. Gracias, Rama. Mira lo que vamos a hacer, lo vas a tomar el café y después vamos a salir. ¿Cómo no? Claro. Porque hoy hace muy buen tiempo y No vamos entiendo, al parque. Claro. Después vamos también que nos espera unos amigos. Un café que sale de tus manos Sí. es siempre el mejor café del mundo. Mira lo que me dice. Que cada día me dice la misma cosa. Hace más de 50 años que vivimos juntos. La mayoría parte de mi vida paso con ella. Por esto no creo que es una parte separada de mi cuerpo, es una parte de mi cuerpo. En ladino pronunciamos las letras tal como se pronunciaba antes, a más de 500 años. Por ejemplo, ojos, decimos hoyos. Don Quijote, antes se decía Don Quixote. Mejor es castellano, mejor es ladino. Y yo conozco mejor que tú el ladino. Se dice que los que fueron expulsados de España mantuvieron sus llaves de la casa donde vivían. Yo no sé si mis antepasados tuvieron la llave de sus casas, pero sé que en cada judío sefardí, este país de España es su segunda nación. Nos parecemos un poco, no un poco, bastante los españoles y los sefardíes. Creo que es así. ¿Tú qué crees? Yo te creo siempre, tú, lo que me dices. Yo me levanto a las 7, me levanto, como un poco con un té, que aquí en Estambul, en la Turquía, de mañana se bebe té, con aceituna, un poco de pan, y vengo aquí a la botica. El Gran Bazar es el más antiguo y grande que se topa en el mundo. Aquí hay 3.200 tiendas. Mi nombre es Rafael, aquí me llaman Rifat, porque Rifat es un nombre turco. Sí. Mi papá de mi mamá, que era chiquitico, no me decían Rifat, me llamaban Rafaelico, ven por aquí, vete por allá. Al que me conviene ya le digo Rafael, al que no me conviene le digo Rifat. Mi mamá, mi papá, cuando nacimos nosotros, hablaban en la casa normal, ladino, sefaradí. No sabemos escribir, no sabemos meldar, solamente hablamos. Es muy difícil esto meldar, porque hay unas palabras que no sabemos. Hay palabras que no sé, hay palabras que no sé, hay palabras que no conozco. Sí. Yo 22, 23 años que estoy en el Gran Bazar. Si viene cliente de la España o de la Sudamérica que hablan en español, me dicen a mí, me demandan, ¿dónde hablas tú en español? Y yo les digo,
Yo soy judío sefaradí, que venimos en la Inquisición. ¡Ah! Se está mareando. ¿Cómo puede ser? Vosotros sois venidos antes de 500 años de la España. ¿Cómo habláis en español también? Que ahora que este tiempo que pasó, en 500 años, se están maravillando. Esto es un fenómeno muy raro. No ocurre normalmente. Una lengua de inmigrantes que vienen a otro país se pierde en 4 generaciones. En 80 años ya está. Los judíos que fueron expulsados de España en 1492. Cuando vinieron al Imperio Otomano, ¿qué hizo el Imperio Otomano? Nunca impuso la lengua, su lengua o otras cosas. No necesitaban hablar otra lengua. Por esto es la única razón que pudieron mantener sus lenguas y sus tradiciones. Mira, ahora te quiero enseñar uno de los shalomes antiguos que hasta 1983 estaba todo en judeo-español, pero era como 4 páginas. Está en volúmenes los antiguos, mira. Las jóvenes griegas de Kıbrıs harán el servicio militar. No, harán, esto es ladino, esto es judeo-español, porque muchos sonidos ya desaparecieron del español. Que cuando los judíos fueron expulsados, aún no había un español estándar. B y la V son la misma cosa ahora. No diferencia en la pronunciación, pero antes sí. Y nosotros lo preservamos. ¿Es castellano antiguo? Sí, por supuesto, es castellano antiguo, es castellano de Cervantes. Cuando nosotros leemos el Don Quijote, por ejemplo, para nosotros es muy fácil entenderlo. Y yo tengo hijos de mis amigos en España que dicen, ¡oh, madre, esto no es español! ¿Qué es esto? Y para mí sí, es español y lo entiendo perfectamente. Es español antiguo. Tenemos muchos proverbios. Es parte de nuestra tradición. Con pepino y culo tenemos muchas cosas. Por ejemplo, ¿qué ganas de tu trabajo? Un culo de pepino. Quiere decir nada. Muy poco. Un culo de pepino. Primera vez que salí en un coche con 40 personas que vinieron de España, una señora me ha pedido de pararnos delante de una farmacia que estaba constipada. Por favor, tú quédate en el coche, yo voy a la farmacia, te compro una pastilla. Cuando le di la pastilla a la señora, la cajita de pastilla, ella empezó a reír porque es esa pastilla, porque yo había comprendido que constipado quería decir estreñido. Así le había comprado una pastilla para una persona que estaba estreñida. Y el ladino dice constipado para una persona que está estreñida. Estreñido. Esto es tomadura de pelo. Eso es. Mira, mejor te voy a enseñar la gramática de un diccionario que tengo. No tenemos usted o ustedes. Por ejemplo, para decir usted, decimos él. Él quiere sentarse. No usted. Usted quiere sentar. Él quiere un café. A rescuñar. Oh, insultos. Me gusta mucho. Me gustan mucho. Pero no son los mismos. O cabeza de leño. ¿Sabes lo que es? Cabeza de leño. Leño es madera. Y cabeza de leño es que muy duro. Cabeza dura. No entra nada. Un chaquetón. ¿Chaquetón? ¿Un qué? Chaquetón. ¿El ladino es chaquetón? Sí. ¿Y de dónde viene? ¿Quién sabe? Castellano no se sabe. No sé. Si viajáramos a 500 años antes a España, yo me entendería mejor, mucho mejor que tú.
Estamos en el 7º Día Internacional del Judeo Español Ladino hoy, de Estambul. ¡Ole! Nosotros somos el único país en el mundo que pueda hacer un día entero de actividades en judeo español, hablando todos en judeo español. Estamos bastante contentos que estáis todos aquí. Mira la hermosura de gente. Cada año tenemos actividades diferentes y también ofrecemos comida sefardí a la gente que viene. Aunque estamos luchando para hacer sobrevivir este idioma, no creo que en el futuro ese idioma va a sobrevivir. El ladino se está perdiendo. Los que hablan el judeo español son los que tienen hoy en día más que 60 años. Pero cuando perdemos a ellos todos, no van a quedar nadie que hable el judeo español como su lengua materna. Y es en aquel tiempo que hay peligro que se pierda totalmente la lengua. No creo que los jóvenes de hoy van a aprender el ladino. Puede ser que van a aprender el castellano, pero no el ladino, no creo. Nuestros padres nos transmitieron la lengua, pero nosotros no pudimos transmitir a los hijos. Es en nuestra generación que todo se bloqueó. Mis hijas no pueden hablar. Mis nietos y nietas no saben, no pueden hablar. A poco se está escapando el ladino, malosamente. Una lengua no es solo lo que hablas. La lengua tiene dentro una cultura, un modo de pensamiento, el carácter del pueblo que lo habla es una grande pena. Y así pasan los días y yo desesperando y tú pensando quizás. Yo me acuerdo que cuando era muy pequeña teníamos discos en casa de 78, así, Sarita Montiel o La Violetera y cosas así. Los bailes, el flamenco. Cuando oigo la música española, no me puedo arrêtar de bailar, no me puedo arrêtar sin menearme. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma y solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Judío tiene siempre la nostalgia de regresar a su país natal. Para mí España es como mi segundo país, puedo decir. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que le dio luz a mi vida. Que 500 años hay que pasó y aquí hay gente que habla en español. Es una cosa maravillosa, esto es una cosa extra. Ya no estás más a mi lado, Que somos los hijos de la España, las hijas de la España. Esto es muy importante, por mí es muy importante. Como ahora España permite a los sefardíes de tomar la nacionalidad española, 500 años después volvemos a ser españoles. Y yo me siento como, no sé lo que me siento, como si nací allá. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más.